El día de hoy hablaremos del artista Jahara Wahid, una persona multifacética con múltiples talentos y múltiples habilidades, y en este caso hablaremos específicamente de dos de sus obras, Hum 1 y Hum 2. Hum 1 está presentada inicialmente en la Bienal de Lahore, en Pakistán, y posteriormente en la Galería Porticus en Frankfurt, Alemania. Se trata de una instalación sonora multicanal que se adapta a cada espacio donde se exhibe, con el fin de generar un ambiente de meditación y reflexión sobre los lenguajes y fenómenos de resistencia alrededor del mundo. Desde su concepción, la obra se desplaza entre la música protesta, la música resistencia y los repertorios que contienen un argumento político, demostrando cómo las voces silenciadas pueden convertirse en un gesto estético y político sin necesidad de recurrir a un activismo explícito. Pero primero, hablemos de esos términos raros que comenzamos a mencionar. Cuando hablamos de argumento político, activismo político, música protesta y música resistencia, es imposible no remitirnos al escritor John Street, el cual, en su texto The Pop Star as a Politician, From Belafonte to Bono, From Creativity to Conscience, habla justamente de estos cuatro conceptos que él termina organizando. El primero de ellos que menciona es el activismo político, y para resumirlo de manera simple, son artistas que participan activamente de la política y utilizan su capital social, o sea, la capacidad de mover masas que tienen, según Bourdieu, para alguna actividad política, sin importar si esto tiene o no que ver con la organización estatal. El segundo caso habla del argumento político. Y ahí hablamos cuando un artista integra a su obra directa algún contenido político. Ese contenido político puede ser directo, protestar, gritar, por decirlo de alguna manera, o puede ser indirecto, opaco, difuso, que no se nota explícitamente en la obra. Esas dos diferencias entre el argumento político las enmarca en otros dos conceptos: música protesta, que es justamente la que tiene un contenido político directo, y música resistencia, que es la que tiene ese contenido difuso, opaco. Y solo para darles un ejemplo y claridad respecto al tema, podríamos pensar en música protestas a canciones diferentes de Residente, como This Is Not America, o podríamos pensar en el otro bando, en música resistencia, canciones como La foto de los dos de Carlos Vives, la cual habla sobre el desplazamiento forzado en Colombia. No obstante, volvamos nuevamente a Wahid y volvamos a hablar de Hum 1, la cual busca rescatar las voces de figuras y canciones que han marcado imaginarios políticos de resistencia en Asia. Frente a la música protesta tradicional, que contiene un mensaje político directo, Wahid recoge expresiones más amplias, muchas veces soterradas o codificadas, propias de la música resistencia. Y en caso de que no sean música resistencias, una de las características claves de su obra es reemplazar la voz, o sea, la canción, por taradeos, y de esa forma transformar casi que todas las expresiones musicales que termina mostrando al público en música resistencia. Este contenido político termina siendo un símbolo que codifica y cambia el sentido hacia un espacio de reflexión, de lo ritual, de lo comunitario. En esta primera parte de su obra aparecen artistas como Nudem Dusak, la cual es una cantante kurda que fue encarcelada en Turquía y cuyo repertorio encarnaba justamente una lucha contra la opresión sistemática a las personas kurdas.
Como evidenciamos, esto sería música protesta. No obstante, Wahid la transforma en música resistencia con taradeos tal y como lo mencionamos antes. Algunos otros ejemplos de cantantes que participaron en esta primera parte son Habib Jalib, el cual fue un poeta y cantante pakistaní que desafió abiertamente los regímenes militares, y Kul Bano, quien utilizó su interpretación para desafiar la censura del Estado moderno pakistaní, Sheikh Emam, un compositor egipcio cuyas letras denunciaban la desigualdad de clase en el territorio, Mohamed Gardi, un músico sudanés que defendió la cultura nubia frente a las políticas estatales de homogeneización, y Sosita, cuya voz cuestiona ciclos autoritarios y de violencia estructurales en Sudán. Tal como se evidencia, hay una concentración musical en torno a ritmos, personas y como tal a la cultura del Medio Oriente y el sur de Asia. Y esto responde a una búsqueda íntima del artista por reconectar con sus orígenes. Wahid navega entre dos mundos, el país donde nació, Canadá, y los territorios donde se formó su sensibilidad cultural, los cuales están ubicados en el Medio Oriente Asiático y en el Sur Asiático. Esa tensión biográfica encarna lo que Saki Siasazen denominaría una experiencia del mundo como frontera móvil, donde las identidades no se fijan en un territorio, sino en flujos, memorias y desplazamientos. La artista vio una fractura entre pertenecer a un lugar y ser modelada por otro, produciendo una intención artística que excede su propio contexto y que transforma su trabajo en un espacio de mediación entre geografías, afectos y conflictos. El primer espacio de exhibición fue el Diwan-i-Aham del fuerte de Lahore, el cual históricamente ha estado destinado para escuchar las voces del pueblo, lo cual trae un contenido político muy importante para la obra, ya que esta obra aplica como una memoria política que transciende a la estética. Hum 1 se vuelve como una forma de activismo político no declarado, donde las voces silenciadas regresan a un espacio dedicado a la deliberación colectiva, donde desafía las lógicas de los estados modernos y las fronteras internacionales. Tras este recorrido afectivo y político surge Hum 2. Wahid reconoce un sentimiento persistente, estar lejos de Canadá, pero también lejos de Oriente. Como diría Spinoza, habita un poco en la potencia, habita en esos límites entre el ser y el no ser algo, y su potencialidad para ser algo diferente. Ese algo diferente es claro. Wahid, al perder un poco su identidad como canadiense, pero también un poco su identidad como persona de Medio Oriente, termina siendo un habitante del mundo, un habitante global. Con este reconocimiento de habitante global, Wahid se enmarca en un pensamiento conceptual llamado un mundo sin fronteras, que diferentes autores han tratado, pero que se resume un poco en que las fronteras son elementos completamente imaginarios que lo único que hacen es separar culturalmente la sociedad humana. Y es ahí donde nace Hum 2, que busca retratar resistencias globales, sus luchas y sus voces. A diferencia de Hum 1, la artista realiza un gesto crucial, la despersonalización. Abandona los nombres propios de las personas que cantan originalmente estas canciones, porque la resistencia para ella es un fenómeno colectivo. Este gesto transforma el trabajo en una cartografía sonora del poder constituyente, tal como lo plantearía Negri, entendiendo como la energía popular que emerge frente al poder constituido del Estado moderno y sus estructuras de dominación. Es en este punto donde la obra cuestiona la noción misma de frontera,
pues las desigualdades, las violencias y las luchas no están contenidas dentro de un país. Son flujos que rebasan los límites estatales y que revelan las fallas del Estado moderno. El artista parte de una frase que la guía en una nueva dimensión: reimaginar el mundo sin fronteras. Esta propuesta, tal como les comentaba, desafía las lógicas del Estado moderno, que parte de diferentes elementos, pero que tiene dos puntos claros: una violencia legítima y una limitación clara del territorio donde se puede ejercer esa violencia legítima. Al difuminarse esas limitaciones, pues justamente se para como una persona que no defiende la violencia legítima del Estado, porque el Estado como tal funciona como un ente opresor de la sociedad. Para reforzar este compromiso global, Wahid selecciona himnos de resistencia de distintas regiones del mundo y lo reconfigura, al igual que en Hum 1, mediante el taradeo, borrando las diferencias lingüísticas y creando un archivo acústico de luchas compartidas. El repertorio incluye elementos de Corea del Sur, como puede ser Into the New World, el cual es un himno no oficial de la Revolución de las Velas en 2016. También incluye algunas canciones creadas por mujeres palestinas para poder hablar con sus familiares encarcelados, algunas otras canciones que representan su preocupación en torno a los crímenes internacionales cometidos en diferentes países, como por ejemplo puede ser Irán. También trae una composición musical que denuncia la creación del Estado moderno en torno al sistema patriarcal y su protección respecto a las violencias sexuales, especialmente en Latinoamérica. Pasa un poco también por su país de origen, en donde habla un poco de la opresión que han vivido los pueblos originarios de América del Norte a través de mecanismos como puede ser el asesinato y la violencia colonial, y viaja un poco por las crisis de Orientes, como puede ser el sistema de castas en India, el cual funciona como un vehículo de represión a la vida y represión al cambio. Es la violación. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eras tú. El violador eres tú. Son los pacos. Los jueces. El Estado. El presidente. El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. El violador eres tú. El violador eres tú. Y tal como les comentaba antes, cada elección de instalación es importante. Y es en ese sentido que durante la Bienal de Sharjah crea una cúpula sonora multicanal que intensifica la experiencia auditiva y que centra todas las emociones en torno a lo que uno está escuchando. La instalación permite únicamente ver la luz a través de una ventana, lo cual elimina completamente las distracciones del medio ambiente. No obstante, creo que uno de los momentos en los que su obra cobra más relevancia, y es el motivo por el cual estamos acá, es la presentación en fragmentos. Un espacio pensado no solo para recordar, sino para activar una memoria en tensión. Es en este espacio donde Hum 2 dialoga con las ruinas, las armas fundidas y el legado del conflicto armado colombiano. El suelo de fragmentos, construido desde la violencia ejercida por el Estado moderno, se convierte en una resonancia para voces que desobedecen la autoridad estatal en todas partes del mundo. De este modo, la obra evidencia cómo las luchas globales se entrelazan y cómo la violencia se repite bajo distintas formas y distintos métodos. Y de este modo también la resistencia se repite y siempre encuentra caminos de expresión,
incluso cuando se oculta tras gestos mínimos o sonoridades aparentemente simples. Este desplazamiento espacial permite pensar cómo las violencias, aunque separadas por fronteras, comparten ritmos, huellas y silencios. Fragmentos, a través de su instalación multicanal en las ruinas, permite transportar al oyente a distintas partes del mundo. Sus colores ocres hacen pensar en desiertos, típicos, por ejemplo, de Medio Oriente, pero también hace pensar en ese desierto cuando uno escucha un violador en tu camino de Chile, y ese contraste que se genera con la estructura moderna, con la instalación arquitectónica directa de fragmentos, recuerda un poco a esos espacios coreanos, a esos espacios de resistencia en Corea del Sur. Y obviamente sin olvidar que se encuentra en un territorio colombiano, un territorio lleno de conflictos. Este puente que permite tejer el espacio sin duda le da una importancia a la obra que permite enlazar profundamente con ella más allá del sonido y que la saca un poco de esa lógica de museo donde no se permitía que la obra tuviera influencias externas, donde no se permitía escuchar el sonido de un pájaro o el sonido de las personas, sino que tenía esa sacralidad de obra de arte que se rompe justamente en un espacio tan importante como lo es Fragmentos para el territorio colombiano. Es en toda esta resignificación del espacio donde la obra busca enaltecer esas voces de resistencia de todo el mundo y enlazarla con los movimientos sociales sin importar su frontera, su origen, permitiendo así una cercanía hacia los pueblos y una cercanía hacia el pensamiento global. En este sentido, Hum 2 no solo amplía su propio proyecto artístico y su propia búsqueda personal, sino que expande la noción de comunidad. Propone un mundo donde la resistencia no está atada a una nación, sino una humanidad que comparte dolores, esperanza y deseos de transición.